El enunciado dice así: una botella de acero de 10 litros, volumen 10 litros, contiene aire. La presión exterior es de 760 milímetros de mercurio. Eso equivale exactamente a una atmósfera. Y se supone que al calentarse la botella no se dilata apreciablemente. El volumen será constante. Otro dato, la densidad del aire en condiciones normales serán 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, y una atmósfera es de 1,293 gramos litros. Perfecto. Pues dice, apartado A, la cantidad de aire que contiene ese recipiente sabiendo que su temperatura es de 0 grados centígrados y la presión es de 1140 milímetros de mercurio. Lo primero que voy a hacer, que lo voy a utilizar luego, voy a pasar esos 1140 milímetros de mercurio a atmósferas. Nosotros sabemos que si quiero que se vaya milímetros de mercurio, pongo abajo milímetros de mercurio. Y quiero que aparezca atmósferas. ¿Qué equivalencia hay? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Esto con esto se va. ¿Qué operación tengo que realizar? 1140 partido 760. Eso nos queda 1,5. Vamos ahora ya directamente al apartado A. Lo primero, estoy a 0 grados pero a una presión diferente a la de condiciones normales. Pero aquí tengo datos para las condiciones normales. Bueno, pues voy a arrancar a ver qué puedo sacar de las condiciones normales. P por V igual a nRT se tiene que cumplir siempre. O lo puedo cambiar por ¿quién? Por P por V igual a ¿quién? A la masa partido la masa molecular por ¿quién? Por R y por T. Ni tengo masa ni tengo masa molecular. Nos vamos a la tercera forma. La masa molecular pasa multiplicando y tendría P por la masa molecular y la V pasa dividiendo. Tendría aquí masa partido volumen por R por T. Pero masa partido volumen es densidad. Pues tenemos la siguiente fórmula. P por M igual a densidad por R por T. Esta fórmula sí nos viene bien. ¿Por qué? Porque la densidad sí la conocemos, pero cuidado, no en estas condiciones, que será diferente. En condiciones normales. De aquí voy a despejar la masa molar. Ahora, cuidado, es aire. Dice, oye, ¿y masa molar del aire? Bueno, en realidad se trataría de una masa molar media. ¿Por qué? Porque el aire es una mezcla. No podemos hablar de masa molar de una mezcla. Despejamos la M. Dejo aquí la M. dRT al otro lado, no lo muevo. D por R por T. Pero la presión que está multiplicando pasa dividiendo. Sustituyo ahora densidad. 1,293. R 0,082. Temperatura 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin. Todo esto partido de una presión de ¿cuánto? De una atmósfera. Operamos, que sería 1,293 por 0,082 por 273. Y nos quedan 28,95. ¿Qué? Gramos mol. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ahora nos podemos ir al caso nuevo, el que tiene una presión diferente. Eso eran condiciones normales, ahora nos vamos ¿a qué caso? Al que tiene presión 1,5 atmósferas, temperatura sigue siendo 273 grados Kelvin y volumen, como no varía aunque cambie la temperatura, sigue siendo 10 litros. ¿Y qué quería calcular? La masa de aire. ¿A qué fórmula me voy? A esta. Ahora sí puedo. ¿Por qué? Porque he calculado la masa molecular. Y alguno dirá, pero ha cambiado la presión. Bueno, la masa molecular vale lo que vale. No depende ni de temperatura, ni de presión, ni de volumen. Pues aplicamos esta fórmula. ¿Quién quiero despejar de aquí? La M. Si despejo la M, ¿qué tengo al otro lado? P por V, que no lo he movido. La M mayúscula pasa al otro lado multiplicando. Y el RT pasa al otro lado dividiendo. Sustituimos. La nueva presión es de 1,5.
El volumen sigue siendo 10. La masa molecular media la acabo de calcular, 28,95. Partido R, que vale ¿cuánto? 0,082, si estamos trabajando con atmósferas y litros, que es así. Y temperaturas sigue siendo 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin. Realizamos esa cuenta, 1,5 por 10 por 28,95 entre 0,082 y entre 273. Y eso me da 19,4 gramos. ¿De qué? De aire. Ya estaría listo el primer apartado. Apartado B. ¿Qué nos dicen? Sin abrir la botella se calienta a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura inicial era de 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin. Y dice que lo subimos, lo calentamos hasta 100 grados centígrados, pues 373 grados Kelvin. ¿Cuál era la presión inicial? 1,5 atmósferas. ¿Y qué me piden? ¿Cuál será ahora la presión interior? La incógnita es P2. Pues como este proceso es a volumen constante isocórico, que se cumple que P1 partido temperatura inicial igual a P2 partido temperatura final. De aquí despejamos P2. El P1 lo dejo en su sitio, el T2 pasa multiplicando, el T1 se queda dividiendo y eso será la presión final. Pues presión final igual a presión inicial, que es ¿cuánto? 1,5 por temperatura final, T2, que es ¿cuánto? 373. ¿Y eso partido cuánto? 273. Y eso da 2,05 ¿qué? Atmósferas. La presión ha subido, ¿por qué? Porque el volumen se mantiene constante. Si sube la temperatura, las partículas tendrán mayor energía y la presión se hará mayor. Es como si las partículas chocasen más veces contra las paredes del recipiente. Apartado C. He borrado todo y he dejado aquí los datos que nos podían interesar. Se mantiene la temperatura a 100 grados centígrados. Entonces seguimos a partir del apartado B, que sabemos que la presión estaba ¿cuánto? A 2,05. Y se abre la botella. Dice, ¿qué masa de aire entra o sale? Si abrimos la botella, ¿qué pasará? La presión dentro, ¿cuánto es? 2,05. La presión fuera es de una atmósfera. Pues tienden a igualarse las presiones. La del aire, la exterior, seguirá una atmósfera. Como hay aquí más presión dentro que fuera, ¿qué pasará? Que empezará a salir gas de dentro, empezará a salir aire. ¿Cuánto? Pues hasta que la presión sea de una atmósfera. Una vez que se igualan las presiones, ya no sigue saliendo. Pues bueno, el nuevo dato es que la presión dentro del recipiente va a ser de una atmósfera después de abrirlo. ¿Qué pasará entonces? Que digo, oye, la temperatura se va a mantener ¿a cuánto? A 273 grados Kelvin. Y el volumen de la botella sigue siendo 10 litros. Pero me hacen una pregunta ¿sobre qué? Sobre ¿qué masa de aire entra o sale? Pues como me hablan de masa, me interesa la fórmula P por V igual a M partido la masa molecular por RT. Yo quiero saber qué masa queda dentro de la botella cuando la presión ha bajado de 2,05 a 1 atmósfera. Despejo de aquí la M. Tendré P por V por M partido RT. Pues la masa será igual a la presión una vez que ya ha dejado de salir aire es de una atmósfera. Volumen 10. Masa molecular ya la habíamos calculado. La masa molecular media del aire es de 28,95. Partido R 0,082 y la temperatura dice que se mantiene a 100, pues 373. Realizo esa operación y ¿qué nos queda? Pues que dentro de la botella hay 9,5
0,47 gramos de aire. Pero esa no es la pregunta, no es cuánto queda dentro de la botella, sino cuánto habrá salido. ¿Cuál será la variación de masa? La masa, dice, ¿cuál es la variación de masa? ¿Cuánto había al principio? Al principio había, bueno, en realidad no sería variación de masa exactamente. Lo quito porque la variación de masa sería negativa. Digo, ¿cuánta masa había al principio? Pues al principio teníamos 19,4 gramos. Menos, ¿cuánto queda al final? 9,47 gramos. Si a lo que había al principio le quito lo que queda al final, la diferencia que será lo que ha salido fuera del recipiente. Pues han salido 9,93 gramos de aire. Último apartado. Apartado D. Me dicen, se cierra de nuevo la botella y se enfría a la temperatura inicial. ¿Cuál será ahora la presión interior? ¿En qué presión andábamos? Pues la presión, como ya la habíamos abierto, la presión que teníamos ahora al empezar el ejercicio es de 1 atmósfera. Y la temperatura era de 100 grados centígrados, 373 grados Kelvin. Y dice que la enfriamos hasta la temperatura inicial. Por lo tanto, la temperatura que va a quedar va a ser 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin. Como es a volumen constante, ¿qué se tiene que cumplir? Que P1 partido T1 es igual a P sub 2 partido T sub 2. ¿Qué nos queda? Despejamos P sub 2 y será P1 por T2 partido T1. P1 ¿a cuánto ha empezado? A 1 atmósfera. Temperatura final va a ser 273. Temperatura inicial 373. Nos tiene que salir una presión más baja. ¿Por qué? Porque como ha disminuido la temperatura, las moléculas gaseosas tendrán menos energía, se moverán menos, chocarán menos con las paredes y la presión bajará. Pues 1 por 273 partido 373 me da 0,73 como expresión atmósferas. Esa sería la presión final.